Hola a todas y todos. Vamos a ver hoy la última clase, la última parte sería de la clase 3, que va a estar dedicada a las propiedades de los materiales. Cuando digo propiedades de los materiales, no es que vamos a hablar de todas las propiedades de los materiales, sino de algunas propiedades físicas de los materiales que dependen del tipo de partículas que componen el material y de las características de las fuerzas que hay entre estas partículas. Esas propiedades son el punto de fusión y ebullición, la ductilidad, maleabilidad como opuestas a la fragilidad, la conducción de la corriente eléctrica, y también está la propiedad de la solubilidad en agua y o en solventes orgánicos, pero esta propiedad la vamos a dejar para más adelante cuando tratemos el capítulo de soluciones. Entonces, el plan de la clase de hoy es el siguiente. Primero vamos a definir las propiedades de las que vamos a hablar. ¿Qué son? Digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tal propiedad o de tal otra? Segundo, vamos a hablar un poquito a caracterizar las fuerzas entre las partículas, ver qué características tienen. Y entonces, luego vamos a poder ver de qué manera las características de las fuerzas entre las partículas afectan las propiedades de los materiales. Bueno, entonces con ese plan empezamos con la primera de las propiedades que les comenté, que son el punto de fusión y ebullición. Probablemente muchos de ustedes ya saben qué es el punto de fusión y ebullición. Por las dudas o porque amerita en un curso universitario dar una definición más precisa, vamos a discutirlo acá brevemente. Tenemos una escala de temperatura que va desde ciertas temperaturas muy bajas hasta temperaturas muy altas. Bueno, dentro de un amplio rango de temperatura, yo lo que me voy a encontrar es que hay un rango de temperatura, una cierta parte de esta escala, un rango de temperatura en el que la fase líquida es estable, o sea, en el que existe el líquido. Ese rango de temperatura tiene una temperatura mínima, que es donde empieza el rango. Bueno, a la temperatura mínima del rango de temperaturas en la que el líquido es estable, eso es el punto de fusión. Por debajo del punto de fusión, la fase que es estable es el sólido. Y el punto máximo, la temperatura máxima del rango de temperatura en la que el líquido es estable, es el punto de ebullición. Si yo me voy a una temperatura más alta que el punto de ebullición, entonces solo el gas es estable. Entonces, el punto de fusión y el punto de ebullición son los límites mínimo y máximo del rango de temperatura en el que la fase líquida es estable. Bueno, ahora bien, una propiedad muy importante de la temperatura es que la temperatura me determina la energía de movimiento que tienen las partículas de un material. A mayor temperatura yo tengo mayor energía de movimiento. Por otra parte, hay otra energía que es la energía de interacción, que esta energía se debe a las fuerzas que hay entre las partículas. Entonces, cuando yo tengo un material, hay dos tipos de energía. Una es la energía de interacción, la energía de las fuerzas entre las partículas, que esta no cambia con la temperatura, solamente depende de qué tipo de partícula tengo. Esto es una constante, es la misma energía de interacción a todas las temperaturas. Y por otro lado, tengo una energía de movimiento que va cambiando con la temperatura. Entonces, ¿esto qué es lo que logra? Cuando yo estoy a bajas temperaturas, donde se estable la fase sólida, es porque la energía de interacción predomina por sobre la energía de movimiento. Entonces las partículas no se pueden mover o se pueden mover, pero muy poquito, realizan pequeñas oscilaciones en sus puntos de equilibrio en la red del sólido. Y a altas temperaturas lo que predomina es la energía de movimiento y en el medio
no predomina nada. En el medio tengo el líquido, las dos más o menos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo unas partículas que tienen energías de interacción muy fuertes o muy intensas, me tengo que ir a temperaturas muy altas para lograr que predomine la energía de movimiento. En cambio, si las fuerzas de interacción entre las partículas son muy débiles, con muy poquita temperatura ya la energía de movimiento logra superar a la energía de interacción y las partículas se pueden mover una sobre otra y separarse primero en el líquido y finalmente en el gas. Entonces, el punto de fusión y ebullición son una medida de lo intensas que son las fuerzas entre las partículas. Otra de las propiedades que dijimos que íbamos a hablar es la ductilidad y la maleabilidad. La ductilidad es la capacidad de un material de formar fibras sin romperse. Y la maleabilidad es la capacidad de poder ser laminado también sin romperse. Después tenemos otra de las propiedades que dijimos que íbamos a hablar, la dureza y la fragilidad. La dureza es la propiedad que nos dice cuán difícil es que un material sea rayado. Si yo puedo hacer una raya en un material, es más blando el material que sufre la raya. La dureza es lo que se opone a un material a ser rayado. Y la fragilidad es una propiedad que es opuesta a la ductilidad y la maleabilidad. La fragilidad es una propiedad que hace que los materiales se rompan cuando yo quiero deformarlos. Si un material tiene cierta plasticidad, va a ser dúctil y va a ser maleable, y eso quiere decir que yo lo puedo deformar. Yo le ejerzo fuerza, algún estrés, y lo puedo deformar, ya sea para formar hilos o para formar láminas. En cambio, si un material es frágil, cuando yo le ejerzo alguna fuerza o un estrés, nada, se rompe en un montón de pedacitos. No puede ser deformado, no tolera las deformaciones. Eso sería un material frágil. Un material frágil no tolera las deformaciones. Bueno, y por último, de las propiedades que dijimos que íbamos a ver, tenemos la conducción de la corriente eléctrica. Para que exista una corriente eléctrica hacen falta dos cosas. Por un lado, necesito que haya cargas eléctricas, o sea, partículas con carga, y por otro lado necesito que esas partículas se puedan desplazar, se puedan mover. En los materiales que nosotros conocemos, en cualquier motor o en los cables que tenemos en nuestra casa, los conductores de la corriente, las partículas que transportan la corriente eléctrica son electrones, mientras que en cualquier pila o batería, como la del auto, en ese caso los conductores de las corrientes eléctricas, las partículas que se mueven para conducir la corriente eléctrica, son iones. Bueno, entonces con esto ya estamos con las propiedades, digamos, las definiciones de las propiedades que vamos a ver. Ahora que ya vimos o definimos las propiedades de las que vamos a hablar, vamos a empezar a discutir la cuestión de las fuerzas entre partículas. En particular a mí me interesa concentrarme en estos tres tipos de partículas. Por un lado, en las partículas que tienen carga eléctrica neta, o sea, en los iones. Nosotros ya vimos que los átomos a veces ceden electrones, entonces el átomo que cedió los electrones queda con menos electrones que la carga nuclear y entonces tiene una carga neta positiva. O sea, si bien está rodeado de electrones, como tiene la nube de electrones menos carga que las que tiene el núcleo, el resultado es que tengo un catión, una partícula con carga positiva. Y el átomo que ganó los electrones queda con una carga eléctrica negativa. Entonces vamos a discutir las fuerzas o las características de las fuerzas que hay entre los iones positivos y negativos.
también vimos que había moléculas que, si bien no tenían una carga neta, sí tenían densidades de carga opuestas y formaban lo que se llama un dipolo. Tenían un momento dipolar resultante, que son las moléculas polares. Y por último, tenemos la situación de átomos o moléculas que no tienen carga eléctrica neta, no tienen dipolo neto, y estos son los átomos y moléculas no polares. Bueno, entonces vamos a discutir las fuerzas que hay entre estos tipos de partículas y cómo se comparan entre ellas. Lo primero que me interesa decirles, y que en muchos libros de texto está soslayado, es que el tipo de fuerza que prevalece depende de la distancia entre las partículas, y que en todos los casos, si las partículas están muy cerca entre sí, siempre van a experimentar fuerzas de repulsión. O sea, si yo tengo dos iones, uno positivo y otro negativo, y están muy cerca entre sí, o si tengo dos moléculas polares que se están solapando entre sí, chocando entre sí, o si tengo átomos que se están chocando entre sí, o moléculas no polares que están chocando entre sí. En todos casos, si están muy cerca, el resultado es que prevalecen las fuerzas de repulsión y las partículas tienden a separarse. Las fuerzas de repulsión que hay entre las partículas son las responsables de que los materiales ocupen un volumen propio. Yo cuando tengo un sólido, tengo un líquido, no puedo cambiar mucho su volumen porque estaría haciendo que una partícula se ponga en el lugar de la otra y no se puede. La materia es impenetrable. Las fuerzas de repulsión son las responsables del volumen de los líquidos y los sólidos. Estas fuerzas están entre todos los tipos de partículas y son muy intensas, pero la segunda característica que tienen es que son de muy corto alcance. O sea, enseguida las partículas se separan un poquito y ya la fuerza desaparece. Ahora, a distancias intermedias, lo que prevalecen son las fuerzas atractivas. Y las fuerzas atractivas son las que dependen mucho, que cambian mucho cuando cambia el tipo de partícula. Entonces, acá tenemos una escala, una unidad de energía que se llama kilojoule por mol, pero lo más importante es que vean la escala. Yo tengo como fuerzas muy débil a las fuerzas que existen, se llaman fuerzas de dispersión, las fuerzas que existen entre las moléculas que son no polares. Entre moléculas polares, las fuerzas también están en el rango entre débil a moderado. Son un poquito más fuertes en general que las fuerzas de dispersión, pero no mucho más fuertes, son un poco más fuertes. Incluso, fíjense que el rango mínimo de las fuerzas entre moléculas polares es menor que el rango máximo que existe entre las fuerzas de las moléculas que son no polares. ¿Esto por qué? Porque las moléculas no polares no son todas iguales, entonces hay algunas que son muy grandes y que tienen entre sí fuerzas más importantes que las que son pequeñitas, y lo mismo los dipolos no son todos iguales, entonces por eso tengo estos rangos. En promedio, las fuerzas entre dipolos son más importantes que las fuerzas que hay entre moléculas no polares, pero es solo en promedio y es un poquito mayor. Ahora, si yo voy a considerar los iones, acá sí que hay una diferencia pero muy grande. En las fuerzas entre los iones son más o menos entre 10 y 100 veces mayores que las fuerzas que hay entre moléculas. En este rango de energías estoy en lo que llaman la energía de las fuerzas intermoleculares, y acá estoy con la fuerza de las uniones químicas. La unión entre iones positivos y negativos es una unión química. Acá no está dibujado el enlace covalente, la fuerza de las uniones covalentes, pero está también en este mismo rango de la fuerza de las uniones químicas. Entonces, en concreto, las fuerzas entre iones, como se ve acá en la escala,
son entre 10 y 100 veces mayores, más fuertes que las fuerzas entre moléculas. Y las fuerzas entre moléculas no polares son algo mayores que entre las moléculas no polares, pero tampoco es una cosa de loco, son un poquito más fuertes, nada más. Entonces, con esto ya podemos pasar a discutir o a comparar las propiedades entre los compuestos que están formados por iones y aquellos que están formados por moléculas, ya sea polares o no polares. Comparamos las propiedades de los compuestos iónicos y los moleculares. Entonces hacemos dos columnas, una para cada tipo de compuesto, y comenzamos. Puntos de fusión y ebullición. Los iónicos, como las fuerzas entre iones son fuertes, tienen altos puntos de fusión y ebullición, y los compuestos moleculares tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Con respecto a la conducción de la corriente eléctrica, los compuestos iónicos conducen la corriente eléctrica porque están formados por partículas cargadas, pero si están fundidos, o sea, si están en estado líquido, o ya vamos a ver también cuando se disuelven, cuando forman una solución, porque en ese caso los iones se pueden mover. Cuando yo tengo un compuesto iónico que es sólido, no conduce la corriente, porque si bien tengo partículas cargadas, estas no tienen movilidad. Y los compuestos moleculares, obviamente, como no tengo partículas cargadas, no conducen la corriente eléctrica. En cuanto a la dureza, los compuestos iónicos son duros porque los enlaces o la unión iónica es fuerte, y los compuestos moleculares son relativamente de baja dureza. Y en cuanto a la fragilidad, los compuestos iónicos son frágiles y los compuestos moleculares no lo son. Ahora vamos a ver eso con un poquito más de detalle, pero les quiero hacer una aclaración. Yo acá, cuando hablo de la dureza y la fragilidad de los compuestos moleculares, tengo que decirles que hay muchas variaciones. Que un compuesto sea duro o sea frágil depende de las características de las moléculas. Para las moléculas pequeñitas, como hemos estado considerando hasta ahora, es válido lo que yo puse acá en esta tabla. Ahora, hay una cantidad enorme de moléculas con propiedades increíbles y todos los días se están desarrollando nuevas y nuevas moléculas con nuevas propiedades. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos las moléculas de polímeros, y los polímeros hay muchos que han logrado tener una gran dureza, hay otros como los acrílicos que son frágiles, o sea, hay mucha variación dependiendo de las características de las moléculas. Esto que está puesto en la tabla es simplemente para las moléculas pequeñas que hemos estado considerando hasta ahora. Y dijimos que me quedaba hablar de la fragilidad de los compuestos iónicos. ¿Por qué los compuestos iónicos son frágiles? Bueno, una forma de comprender a qué se debe esta fragilidad es ver qué le pasa al compuesto iónico cuando yo lo someto a una fuerza externa o a un estrés externo. El compuesto iónico es una red de iones, un sólido iónico, es una red de iones en donde cada ion negativo está rodeado de cargas positivas y viceversa. Entonces, cuando esa red es sometida a una fuerza externa que tiende a deformarla, una pequeña dislocación, un pequeño movimiento de una parte respecto de la otra, hace que ese ordenamiento óptimo que tienen los iones para maximizar las atracciones y minimizar las repulsiones se pierdan, y que queden enfrentadas cargas del mismo signo, lo que hace que se produzca una repulsión muy fuerte y el cristal se rompe. Por eso los compuestos iónicos son duros, porque estos enlaces son fuertes. Si yo lo quiero rayar, que es hacerle una deformación puntual, lo puede aguantar poquito, no me va a ser fácil rayarlo,
Pero si yo lo ejerzo una gran fuerza externa, pum, hago que las cargas positivas queden sobre las positivas, las negativas sobre las negativas, y eso estalla, se rompe. No estalla, no es que va a explotar, digamos, estalla como estalla un vidrio, un cristal. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con los materiales metálicos? Habíamos visto que en los materiales metálicos yo tengo los núcleos y los que llaman electrones del core, que forman una red, forman una red tridimensional y permanecen fijos en su red tridimensional. Y por otro lado tengo los electrones que se llaman electrones de valencia o que forman lo que se llama el mar de electrones, que se mueven entre estas cargas positivas que forman los núcleos más los electrones del core. El mar de electrones son electrones que tienen una alta movilidad y que evitan que estas cargas positivas se repelan. No se me ocurre estaba pensando una analogía, no se me ocurre ninguna que sea muy exacta, pero una más o menos análoga. Sería como un helado de dulce de leche granizado, donde las cargas positivas serían las pepitas de chocolate y el mar de electrones sería el helado de dulce de leche. Entonces, yo ese dulce de leche evita que las pepitas de chocolate se vayan para todos lados. Bueno, es algo de ese tipo, con esa idea. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos propiedades muy importantes que tienen que ver con la movilidad que tienen los electrones del mar de electrones. Una es que como estos electrones tienen mucha movilidad, conducen la corriente eléctrica. Los metales conducen la corriente eléctrica, por eso los cables están hechos de metales. Y por otro lado, son dúctiles y maleables. Esto quiere decir, resisten muy bien las fuerzas que tienden a deformarlos para formar hilos, para formar láminas o para formar lo que sea. Y eso tiene que ver con que si yo lo someto a alguna presión externa, el mar de electrones va a permitir que la red de cargas positivas se deforme porque enseguida va y se va a acomodar a la nueva forma de la red de cargas positivas. Estas características vienen directamente de la movilidad de los electrones. Como por ejemplo también otra característica que viene de la movilidad de los electrones del mar de electrones es el brillo metálico. Ahora hay otras propiedades como la dureza o el punto de fusión y ebullición que dependen de la fuerza de la unión metálica, y la fuerza de la unión metálica cambia mucho de un metal a otro. O sea, lo que a mí me cueste hacer esta deformación, la fuerza que tenga que hacer para hacer que la red que tiene esta forma pase a tener esta otra, depende de la fuerza de la unión metálica, y eso hay muchas variedades. Hay metales, como por ejemplo el sodio, que es tan blandito como una plastilina. O sea, lo pueden tocar y se deforma enseguida, es igualito que una plastilina. Y hay otros metales que son increíblemente duros, como por ejemplo el tungsteno. El tungsteno también se llama wolframio, que es el material con que se hacían los filamentos de las lamparitas viejas. Las lamparitas eléctricas viejas se hacían de tungsteno. ¿Y por qué se hacían de tungsteno? Porque tiene un altísimo, pero altísimo punto de fusión y de ebullición. Entonces, como el filamento ese iba a estar incandescente, y yo no quería que, digamos, uno no quiere que se evapore y se rompa, bueno, por eso se hacía de tungsteno, para que pueda estar a miles de grados, como estaba adentro de una lamparita, y no se pase al vapor ni se funda. Entonces, en cuanto a la dureza y los puntos de fusión y ebullición, los metales presentan una enorme variabilidad.
Bueno, y por último, lo que les tenía que comentar es sobre unos compuestos, bueno, puede ser elementos o compuestos, pero son sólidos, que se llaman sólidos covalentes de red. Y los sólidos covalentes de red están formados por justamente una red tridimensional de átomos que están unidos por enlaces covalentes. Y las propiedades de los mismos tienen que ver con las propiedades que tienen los enlaces covalentes. Podemos pensar a estos sólidos como si fuera una especie de supermolécula. Yo acá les puse dos ejemplos. Uno es el del diamante, que es una red tridimensional de átomos de carbono, donde cada carbono está unido a otros 4, apuntando como a los vértices de un tetraedro, o en este caso el dióxido de silicio, la sílice del cuarzo. Entonces, esto sería una representación de la estructura del cuarzo. Entonces, ¿qué propiedades tienen estos sólidos covalentes de red? Tienen que ver con las propiedades de los enlaces covalentes, que son muy fuertes, tan fuertes como los enlaces iónicos, y la otra propiedad que tienen los enlaces covalentes es que son direccionales. Ya vimos en la clase pasada que las moléculas tienen cierta forma y eso tiene que ver con dónde apuntan los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes no pueden apuntar a cualquier lado, tienen direcciones bien específicas y eso también determina las propiedades de los sólidos covalentes de red. Como los enlaces covalentes son muy fuertes, los sólidos covalentes de red tienen altos puntos de fusión, ebullición, son duros, pero por otro lado son frágiles. ¿Por qué son frágiles? Porque cuando yo ejerzo una fuerza externa sobre los mismos, algún estrés, eso tiende a querer cambiar la dirección de los enlaces, y la dirección de los enlaces no se puede cambiar. Donde se deforma un poquito, se rompe. Bueno, y por último, como es obvio, no tengo ni cargas ni se pueden mover, los sólidos covalentes de red no conducen la corriente eléctrica. Entonces, con esto estaríamos cerrando las propiedades más discutidas o comentadas en los libros de texto sobre los materiales típicos, que son los compuestos iónicos, compuestos moleculares, materiales metálicos y los sólidos covalentes de red. Ahora, hoy en día hay mucho auge de otros tipos de materiales y muchas más variaciones que exceden los objetivos de este curso, pero que bueno, son cosas muy interesantes y les vamos a acercar material al respecto para los que estén interesados. Les mando un saludo a todas y todos, que estén bien y nos vemos en la próxima. Adiós.